La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Seguimos entrevistando a quienes encabezan las listas para asambleístas nacionales. Hoy es el turno del doctor Javier Zavala Egas, guayaquileño de 65 años, doctor en jurisprudencia con una maestría en Derecho Penal Internacional. Cuenta con una dilatada trayectoria en la función judicial, donde fue ministro juez y presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. También fue miembro de la Comisión Anticorrupción, vocal del Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria. Integró el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, así como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y la Comisión de la Verdad y Justicia de la Defensoría del Pueblo. El doctor Zavala también es profesor universitario, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. Ha sido también decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de esta ciudad. Doctor Zavala, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, gracias, a las órdenes. Tendrá usted un minuto para responder a las siguientes preguntas, con las que queremos conocer un poco más sobre el plan de trabajo que ustedes han presentado ante el Consejo Nacional Electoral y también a la ciudadanía. La Asamblea, doctor, usted lo sabe, está desprestigiada. Usted es un jurista reconocido. Hay candidatos que dicen que se tiene que dinamitar al edificio de la Asamblea para empezarlo todo de nuevo. ¿Qué propone usted? A ver, Lenín, yo creo que tenemos que ubicarnos en un contexto que usted algo ha dicho. Efectivamente, la Asamblea está absolutamente desprestigiada. ¿Pero por qué? Porque se convirtió y se ha convertido en la trastienda del Ministerio de Gobierno, gracias a estos pactos y componentes políticas, de una parte. De otra parte, la Asamblea tiene que convertirse en el centro de un nuevo acuerdo nacional, de un gran acuerdo nacional, más allá del candidato que llegue a Carondelet o que fuese elegido presidente. Creo que la Asamblea tiene que ser en el centro convertirse en el centro de un nuevo acuerdo nacional, pidiéndole a los partidos políticos que dispongan posiciones para sacar este Ecuador de la crisis en la que se encuentra. Y la única forma es vía consenso, vía gran acuerdo nacional, apoyando las leyes de reactivación económica, de reactivación del empleo y de lucha contra la corrupción sobre todo. Doctor, ¿y quién nos asegura que si Gustavo Larrea gana la presidencia, la Asamblea no siga siendo la trastienda del Ministerio de Gobierno, pero en este caso sería de su Ministerio de Gobierno? Vea, yo que la gobernabilidad de un país impone actos, impone acuerdos. Yo eso no lo veo malo. El problema es que esos pactos y acuerdos no pueden estar bajo la mesa, ni pueden transgredir líneas rojas. Yo creo que en la última gestión del Ministerio de Gobierno, para buscar la gobernabilidad o la sostenibilidad de este gobierno, se cruzaron varias líneas rojas y se repartieron o se entregaron como mejores que entregarse, y peor a sujetos que a lo largo de los años o del tiempo demostraron una absoluta incapacidad o inhabilidad hasta moral para acceder a esos cargos. Yo creo que ese es el problema básico. La gobernabilidad es una cosa, buscar acuerdos es otra cosa, pero romper líneas rojas, cruzar líneas rojas de moral pública o de decencia pública, eso es lo que no puede ocurrir. Doctor, le voy a pedir de favor que se haga para atrás unos cuantos centímetros para poder observarlo de mejor manera, y al mismo tiempo, ahí está perfecto, y al mismo tiempo quiero preguntarle sobre esta propuesta de asamblea bicameral que se está discutiendo aun cuando un grupo de asambleístas entorpece esa iniciativa ciudadana. ¿Le parece a usted que sea una buena idea ir a un legislativo de 2 cámaras? Yo personalmente pienso que no tanto en la bicameralidad. Yo sí creo que tiene que haber dentro de la misma y llegar a tener una nueva Cámara, con todo lo que eso significa. Yo creo que ese filtro bien pudiera ser establecer diferencias entre el diputado nacional y el diputado provincial a efectos del trabajo interno. Es decir, yo creo que los diputados nacionales deberían convertirse en el inclusive cambiar requisitos para acceder a la Diputación Nacional de ellos, pero no tanto llegar a la bicameralidad. Yo
Personalmente no estoy muy de acuerdo con la idea. En el plan de trabajo de Democracia Sí se señala textualmente que es indispensable para la democracia contar con un sistema de justicia independiente, que se desprenda de la metida de mano del gobierno correísta. Hasta allí la cita. ¿En qué consistiría ese cambio, doctor, y cuál sería el procedimiento para llevarlo a cabo? Vea, la justicia en este país, o la administración de justicia en este país siempre ha sido un botín político. No es de ahora, no es de hace 10 años o hace 5 años, siempre ha sido un botín político. ¿Por qué? Porque se la ha usado para perseguir o se la ha usado para encubrir. Eso es una realidad. ¿Pero de qué depende? Depende de los órganos disciplinarios, de la propia función judicial, depende de la depuración que se haga con los jueces, depende de los nombramientos, depende de los concursos abiertos y transparentes para acceder a los mejores calificados o para que accedan a los mejores calificados. Pero la justicia siempre ha sido un botín, y este botín como tal forma parte de la impunidad, una impunidad rampante en este país que se ha convertido ya casi en sistémica, y es uno de los factores criminógenos más importantes frente a la corrupción. Si usted elimina la impunidad, la corrupción indiscutiblemente que va a ceder espacios. Pero hay que cambiar de nombres entonces. Sí, hay que cambiar de nombres, pero hay que cambiar de sistema, y eso significa también a su vez que los partidos políticos tienen que sacar las garras de la administración de justicia. No deben verla como un botín político. Eso implicaría un acto de renunciamiento de los partidos políticos, porque aquí se parte del supuesto que si no lo hago yo, lo haces tú. Por lo tanto, mejor lo hago yo para protegerme o para perseguir, a que lo hagas tú para que me persigas. Ese es el razonamiento político, y eso es lo que tiene que terminar. ¿Pero de qué depende? Depende de la voluntad de los partidos políticos. Es la única forma de dejar de convertir a la administración de justicia en un botín político. En la propuesta presentada se habla de un claro mandato para defender la vida de las mujeres y fomentar la erradicación de toda forma de violencia en su contra. ¿Qué más, doctor, aparte de lo que ya existe, se puede y se debe incorporar a las normas para ponerle un alto a las agresiones y asesinatos de mujeres? Vea, el femicidio no es otra cosa, o el feminicidio no es otra cosa que un asesinato. Un asesinato por el hecho de ser mujer. ¿Qué es lo que quiero significar? Que el femicidio es un delito que ya estaba contemplado en el Código Penal. ¿Qué es lo que se ha hecho al tipificarlo especialmente? Lo que se ha hecho es visibilizarlo, y efectivamente hacer público un problema gravísimo de las mujeres de este país. Pero ese es un problema que a largo plazo atraviesa por ser un problema cultural, porque es la cultura del machismo, la cultura del hombre fuerte sobre la mujer débil, la cultura del aprovechamiento. O sea, a largo plazo, digamos, es a largo plazo que es un problema cultural. Y a corto plazo, yo no creo que ya a estas alturas sea cuestión de leyes. Yo creo que a estas alturas es de la imposición con mano fuerte de leyes, a efectos de evitar este tipo de abusos. Para tener cero corrupción, como propone Democracia Sí, ¿hacen falta leyes o también es un tema cultural, doctor? A ver, a largo plazo también es un problema cultural, porque la corrupción es un problema de valores finalmente. Pero yo creo que a corto plazo la lucha contra la corrupción tiene que, más allá de hacer precisas reformas legales, por ejemplo en la ley de contratación pública, que entiendo que ya esta asamblea la está revisando, hay que ver qué sale de ahí. Más allá de la ley anticorrupción, que también la asamblea está revisando y que va a reformar eventuales tipos y penas del Código Penal. Más allá de eso, yo sostengo que no hay un sistema dentro del país que controle a los controladores. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí entre superintendencias y agencias de regulación o agencias de control, más allá de Fiscalía y de Contraloría, tenemos algunos órganos de control sobre los servicios públicos y recursos que se otorgan a la ciudadanía. Pero no tenemos un sistema que controle a los controladores, que es lo que yo sostengo. Simplemente una denuncia de vez en cuando a un asambleísta y le pide información a alguien, o eventualmente cae algún tema en el caso de la comisión de fiscalización. Pero sigo insistiendo, ¿quién controla a los controladores? Hay que hacer un proceso de seguimiento a la labor de los controladores. El control político deberían hacerlo los legisladores. Pero el control político, por supuesto, por eso es que yo voy a proponer una comisión de seguimiento a este ejercicio público de control. Creo que es necesario integrar una comisión. Ya se verá la forma en su momento, si es comisión especial, permanente, con reforma legal, etcétera. Pero hay que hacer una comisión de seguimiento a efectos de que se haga una labor articulada y se otorgue información. ¿Cuántos informes de responsabilidad penal salen de Contraloría? ¿Cuántos ingresan a Fiscalía? ¿Cuántos se convierten en indagación previa? ¿Cuántos pasan a formulación de cargos?
Esos datos no se tienen, al menos que se pidan expresamente, pero eso tiene que ser una labor rutinaria. ¿Cuántas sanciones hay en la superintendencia de bancos sobre cobros no autorizados? ¿Qué se sabe de eso? No se sabe nada. Simplemente de vez en cuando un asambleísta pide información porque le llega una denuncia, pero no hay una labor articulada de seguimiento. A eso es que me refiero. Doctor Zavala, ¿usted desde su experiencia como penalista cree que permitir a la ciudadanía la tenencia y porte de armas es una solución para los problemas de inseguridad ciudadana? En lo absoluto. A mí me parece una teoría o una idea propia de una campaña electoral responsable. Yo creo que la labor de la delincuencia o contrarrestar la delincuencia es una labor de la Policía Nacional, que se supone que para eso está preparado, se supone que para eso está ahí. Eso es labor de la Policía Nacional, cuidar la seguridad interna del país. Pero liberar o liberalizar o flexibilizar la ley de porte y tenencia de armas para involucrar a la ciudadanía en esta lucha contra la delincuencia, otorgándole un arma de manera más fácil, me parece una locura. Es exponer a la víctima. Se parte del supuesto que el delincuente se va a sentir intimidado porque supone que la víctima tiene un arma. Es lo contrario. El delincuente se va a sentir con mayor audacia y temeridad para cometer su delito y de forma más violenta, porque el delincuente va a asumir que la víctima tiene un arma. Por lo tanto, va a exponer a la víctima. Me parece una locura. La lucha contra la delincuencia cruza por temas de prevención, cruza por temas de inteligencia, cruza por temas de patrullaje, cruza por involucrar a la policía con la comunidad y hacer realmente una policía comunitaria. Lenín Moreno lo propuso a usted para que integre la Comisión Anticorrupción. ¿Qué les dice, doctor, a quienes podrían pensar que esto pudiera restarle independencia a usted a la hora de fiscalizar a este gobierno? En lo absoluto, yo no soy un seguidor de personas. Permítame contestarle, Lenín, con una frase que voy a citar de una brasileña, desgraciadamente, pero que dijo muy acertadamente que el que busca pastor es porque tiene alma de oveja. Yo nunca he seguido personas, yo siempre he seguido ideas, he seguido proyectos. A mí no se me puede decir que soy de fulano o soy de sultano. A mí se me puede decir que estoy junto a una idea o junto a otra. Por lo tanto, eso no me va a restar a mí para nada capacidad de fiscalización. Y de otra parte, mi vida pública ha sido y es transparente. Y yo creo que el pueblo me conoce, la gente me conoce y sabe que yo no ando por esos lares de estarle cubriendo la espalda a nadie. En Ecuador falta empleo, falta salud, falta educación, falta seguridad, pero hay una cosa que no falta, leyes. Tenemos cientos de ellas, doctor, y usted lo conoce y se las conoce además. Unas se aplican, otras están desfasadas con la realidad. ¿Cuál debería ser entonces la principal tarea de la próxima Asamblea Nacional? Mira, yo creo que aunque, o sea, a algunos no les va a gustar lo que yo digo, pero yo creo que la tarea de la próxima Asamblea Nacional, más allá de cosas puntuales, es una labor política. ¿A qué me refiero? Estamos en una situación tremendamente crítica, crisis económica, crisis sanitaria, crisis social, tenemos una pandemia con la corrupción, pero de desconfianza frente al futuro. El país está dividido. Unos están proponiendo que regresemos al pasado porque el pasado fue mejor. Y claro, hay que recoger cosas del pasado, pero no todo. Porque no hay que recoger la autocracia, no hay que recoger la concentración de poderes, no hay que recoger la corrupción. En eso estamos de acuerdo. Pero hay que construir hacia el futuro. Y construir hacia el futuro es mirar hacia adelante, recogiendo lo bueno del pasado y construir algo nuevo. Y en esa tarea la Asamblea tiene vital importancia, porque la Asamblea es el centro democrático del poder político en el país y tiene que ofrecer sus mejores esfuerzos, como decía al inicio, para provocar consensos, para provocar acuerdos, para sacar este país hacia adelante independientemente de quién sea el presidente elegido. Con base a esta reflexión, doctor, en las próximas elecciones, ¿usted considera que la gente votará por modelos económicos y o políticos o votará por quien sintonice más y mejor con sus necesidades cotidianas? Yo creo que el pueblo para votar no hace reflexiones muy filosóficas. Yo creo que los políticos muchas veces, como se dice, hablan entre ellos, pero no hablan para la gente. La gente quiere soluciones a sus problemas básicos: educación, empleo, salud, peor ahora, alimentación. Eso es lo que la gente quiere, y mientras ese discurso no se dé,
la gran cantidad de indecisos que existe en este momento se va a mantener. Porque no es que los indecisos no es que votan por Juan, por Pedro, por Luis, porque no van a votar por nadie. No votan porque ninguna de sus propuestas les ha llegado. Por eso se mantienen indecisos. Ese es el problema que está ocurriendo. Doctor, finalmente, y en un minuto, envíele un mensaje a los electores. El único mensaje que puedo mandar en este momento, que tengan confianza que voy a aportar lo mejor de mí, que la ciudad me conoce, sabe lo que puede esperar y lo que no puede esperar de mí. Voy a hacer en el evento, con el favor de uno de los 137 legisladores de este país, y trataré de hacer mi mayor esfuerzo posible, como siempre lo he hecho. No hay mayor satisfacción que el deber cumplido y responderle a la confianza de la gente. Javier Zavala Egas, candidato asambleísta, primer candidato asambleísta nacional por Democracia Sí. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenín. Vamos a una pausa y al volver, la tenencia y el porte de armas está permitido en el país, pero ¿para quiénes? ¿Se cumple la ley expedida en 1979? Se empieza a analizar un nuevo proyecto. Lo vamos a revisar con Héctor Yepes, asambleísta de Creo. Ya regresamos. En el Ecuador existe ya y desde hace bastantes años el derecho a la tenencia y al porte de armas. El artículo 19 de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios señala que ninguna persona natural o jurídica podrá sin autorización expresa tener o portar cualquier tipo de arma de fuego. Es decir, solo se requiere de un permiso, pero la entrega de esos permisos está bloqueada por normas inferiores, por distintos reglamentos. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, nos acompaña esta mañana. Buenos días, asambleísta, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenin? Muy buenos días para usted y para todos los ecuatorianos. ¿Qué tan complejo es que los ecuatorianos tengan libertad para tener y portar armas? A ver, primero, ¿cuál es la necesidad y cuál es el problema que estamos viendo hoy en el Ecuador? Familias inocentes, trabajadores honestas, con miedo en sus casas, en sus negocios, en sus lugares de trabajo, cuando ese miedo, en cambio, lo deberían tener los delincuentes de violar la ley, porque debería existir o bien una respuesta contundente de la justicia, que evidentemente hoy no funciona, o bien la disuasión de que exista la posibilidad de que cuando un delincuente va a un local a asaltar, alguien le pueda responder. Ahora, nadie está hablando aquí, o al menos no es lo que se ha propuesto en la Asamblea Nacional, de libre porte de armas, porque evidentemente hablar de un porte indiscriminado de armas en el Ecuador sería un disparate. Lo que sí se está planteando es garantizar desde la ley requisitos claros para la entrega de los permisos de porte o tenencia de armas, derecho que hoy ya existe en el Ecuador, existe desde hace tiempo. Como usted bien dice, el problema es que a nivel reglamentario se ha querido bloquear ese derecho. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Sencillo, que los requisitos estén en la ley de manera muy clara, son muy similares a los que de hecho hoy ya existen, pero estando en la ley que se exija su cumplimiento. Héctor, pero en el país donde hasta autoridades, hasta asambleístas, se hacen pasar por discapacitados y obtienen permisos para pagar menos impuestos al importar vehículos exonerados, ¿será posible que exista rigidez para la obtención de este permiso de porte de armas? Se lo pregunto porque, por ejemplo, para este carnet de discapacidad hay que pasar exámenes físicos y hasta eso se ha falseado. Sin duda, en este país hay mucha desconfianza y con razón de la institucionalidad, pero yo hago una sencilla reflexión. Los requisitos ya existen hoy. Lo único que se está planteando de diferencia en este proyecto es que lo que está en el reglamento, incluso con mayor claridad, conste en la ley, para que esos controles estén en una ley, no dependan incluso de un simple decreto o normativa del Ejecutivo. Pero esa pregunta que con razón yo entiendo que muchos puedan hacer, habría que hacerla al sistema que ya hoy tenemos. Si eso es lo que está ocurriendo el día de hoy, ya existe el derecho a pedir un permiso para un arma. Lo que estamos buscando es que eso esté en la ley de manera clara, con procedimientos estrictos, pero garantizando también el derecho de la ciudadanía, ojo, y teniendo en cuenta la peculiaridad que existe en el campo.
porque cuando está un pescador en el mar y es atacado por un pirata, no puede llamar a la policía o marcar al 911 para que alguien lo ayude. Lo mismo una familia agricultora, campesina en un recinto rural, o un ganadero que tiene que defenderse porque le están robando el ganado. Entonces también pero se supone que ganaderos y camaroneros sí pueden portar armas, pero resulta que en 6 años solo se tramitaron 160 permisos. ¿Por qué? El problema es el se supone. Se dice que es así, pero vaya a hablar con los camaroneros, con los ganaderos, con los agricultores. La queja en la ruralidad de todo el país es que nuestro agricultor está desarmado, nuestro pescador está desarmado, y en cambio los piratas, los que roban ganado, los que los atacan cuando están en la noche en un recinto, en una zona apartada, ellos sí tienen armas, porque aquí lo que ha pasado en el país es que desde el 2019 se ha ido desarmando a la ciudadanía sin cambiar la ley, vía ejecutiva, pero no se ha desarmado a la delincuencia, pues, y ese es el gran problema que tenemos en el país. Los países donde se permite portar libremente armas no han visto reducir los índices delictivos. ¿Qué les hace pensar que aquí sí podría suceder? Nuevamente, aquí no estamos hablando del libre porte de armas. Aquí estamos hablando de un porte regulado por la ley. Y por supuesto, esa regulación también debe ser sobre el tipo de armas. Es una locura pensar que mañana un chico de 15 años tenga una ametralladora en su casa, pues, como vemos lamentablemente en otros países donde yo creo que nadie quiere emular eso. Pero sí debe autorizarse en la ley lo que ya existe hoy en reglamento, que haya la posibilidad de tener un arma pequeña, dependiendo si es para tener en una casa o si es para portar ya en la calle con aún mayor restricción, y también teniendo en cuenta la realidad de nuestra ruralidad. Cuenta la historia, Héctor, que el paramilitarismo empezó así en Colombia, permitiendo que en el campo se armen para defenderse de la delincuencia. Pero nuevamente, aquí no estamos hablando, Lenin, de una libertad indiscriminada para portar armas, simplemente de que se cumpla lo que ya está garantizado en la ley y que reconozcamos la realidad del país. Vamos al proyecto. ¿Por qué el proyecto señala que ninguna autoridad podrá revocar temporal o definitivamente el permiso a alguien que haya cumplido con los requisitos para su obtención? ¿Y si hace mal uso del arma? Bueno, pero ahí estaría incumpliendo entonces uno de los elementos que habrían sido determinantes para la obtención, porque, y ese es el espíritu que debe guardar la ley. Si hay algo que puntualizar, un proyecto es para iniciar un debate, no para cerrarlo. El concepto aquí es que no puede haber mañana, simplemente de manera arbitraria, una decisión del gobierno de quitar uso de armas por algún motivo político si no se ha incumplido una norma. Obviamente, si se incumple la norma, si hay un mal uso, o incluso en el proyecto se habla de que una persona procesada penalmente por un delito contra las personas no debe tener un permiso de armas. Si ese procesamiento se diera cuando ya ha tenido el permiso, puede procederse a la revocatoria. Eso debería constar entonces también en el proyecto. Ahora, la inseguridad y la violencia tienen causas diversas. Atacar el resultado y no los hechos que los motivan nos asegura una sola cosa, que el problema no se va a terminar. Yo coincido plenamente con una precisión. Aquí hay que atacar todos los frentes a la vez, porque no por decir vamos a atacar las causas de la delincuencia, entonces nos vamos a quedar de brazos cruzados y que roben, maten y violen y aquí no pasa nada. Hay que garantizar el derecho regulado a portar armas cuando quepa y de acuerdo a la ley, y por supuesto tiene que haber lo más importante, una política de seguridad del Estado. Enhorabuena, ahora tenemos al frente del Ministerio de Gobierno a alguien que conoce de seguridad y lo ha puesto como primera prioridad. Antes teníamos un ministerio dedicado a la politiquería. Y hay que también atacar las causas sociales, por supuesto, de la delincuencia. De hecho, el día de hoy, a las 10:30 de la mañana, vamos a lanzar una iniciativa de voto familia en el Centro de Convenciones de Guayaquil para llamar a un gran acuerdo por la familia que necesita bajar el costo de la vida, que necesita seguridad y lucha contra las drogas, que necesita educación con acceso a internet, que necesita protección a la salud y a la vida, y todo eso es importantísimo para a mediano, largo plazo también
combatir la inseguridad en el Ecuador. Ahora, este proyecto de ley que se ha presentado, ¿cree usted que va a tener el respaldo de los legisladores por conciencia o se trata más bien de una respuesta populista en tiempos de campaña electoral donde todo vale? Mire, yo creo que si bien estamos en la campaña, esta es una necesidad desde hace tiempo. Y por cierto, yo no soy candidato a absolutamente nada en esta elección. El proyecto ha sido presentado por el asambleísta Esteban Torres, pero más allá de la campaña creo que es un debate que debe tener el sistema político en el Ecuador, porque este debate ya existe desde hace tiempo en la calle y parte también por otro tipo de medidas. Yo en su momento propuse, por ejemplo, para los casos de violación, cadena perpetua o castración química, como existe en otros países. Creo que aquí hay un gran debate de cómo endurecer las leyes en contra de la delincuencia y tener un sistema que defienda a las víctimas, a las familias y no a los criminales. En los hechos, el propio ministro de Gobierno, de quien usted resalta y destaca que es alguien que sí sabe de los temas de seguridad, ha expresado que no está de acuerdo con que se permita el porte de armas. Podrían tener asegurado un veto presidencial que los dejaría sin piso. Yo creo que habría que ver, porque seguramente ese veto será del próximo presidente. Por los tiempos, esperemos, y esa es la intención hoy de llamar a un gran acuerdo por la familia en el Ecuador, que sea quien sea el próximo presidente, tengamos consenso nacional en medidas para defender a las familias del país, porque esto no puede ser un tema partidista o ideológico. Y creo también que a veces se dan comentarios sobre lo que se comenta a su vez de un proyecto, y no lo digo por usted, que estamos revisando el proyecto, pero sí en redes, no por lo que realmente se está planteando, que es una regulación estricta que debe, tras un debate de la Asamblea, recogerse todas las observaciones del caso y si hay que precisar textos porque se encuentra cualquier redacción que preste a confusión, pues habrá que hacerlo. Pero aquí lo importante es garantizar la defensa de la familia, de la ciudadanía, como una de las medidas necesarias para combatir la delincuencia. Las otras, política de seguridad y fortalecer a la familia en lo social, en lo económico. Sin embargo, existe el temor, asambleísta, de que la libertad, previo al cumplimiento de requisitos para obtener un arma, no se termine convirtiendo en libertinaje y las calles del país no terminen en una versión criolla del viejo oeste. A ver, pero en su momento había mayor libertad para aportar armas, no porque haya cambiado la ley, sino por cómo se ejecutaba en la práctica. Yo no recuerdo, será que soy joven, tengo 34 años, pero no recuerdo haber vivido cuando era adolescente o estaba en la universidad, en el viejo oeste, ni zumbaban las balas cuando uno pasaba por la calle. Yo creo que aquí se trata de debatir con sensatez este tema, sin irnos ni a un extremo ni al otro, ni levantar cucos de un lado ni del otro, sino reconocer el derecho que existe ya desde hace décadas en el Ecuador de portar armas cumpliendo los requisitos del caso, legislar para que esos requisitos tengan controles estrictos y defender a las familias contra la delincuencia. Una ley que tiene 41 años ya y que vuelve a estar en el centro del debate. Héctor Yepes, asambleísta de Creo, gracias por estar aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Momento de despedir Contacto Directo, pero vienen más noticias en Televistazo en la Comunidad Lenin. Las entrevistas vuelven mañana, 6:55. Gracias por su sintonía.